Bueno, bienvenidos a todos a una nueva mesa redonda del Ayn Rand Center Latinoamérica. Para los que no me conocen, mi nombre es María Martí, soy presidente de la fundación, que tiene como objetivo promover las ideas de Ayn Rand en la región, en Latinoamérica, teniendo en cuenta, digamos, que si queremos generar un cambio en América Latina desde el punto de vista político y económico, tenemos que empezar por generar un cambio en la filosofía, en la ética, en la epistemología, y trabajar en esos fundamentos que finalmente esperamos que puedan lograr un cambio en la región. No es algo fácil, como decía Ayn Rand, es una mente a la vez, y es un trabajo también en nosotros mismos como individuos, así que nos va a llevar un tiempo, pero ya hemos empezado hace 2 años y con muy buenos resultados. Permítanme, para aquellos que son nuevos en estas actividades, quiero invitarlos a visitarnos en nuestra website, aynrandlatam.org, que desde allí también se pueden suscribir a nuestro newsletter mensual, Rand Express, que mandamos una vez por mes con todas las actividades y con todos los eventos y los workshops que organizamos durante el mes y en los cuales van a poder participar. También, por favor, síganos en las redes sociales, en Rand Center Latinoamérica, estamos así como en el Facebook. Tenemos un grupo de debate ahí donde los objetivistas a veces nos agarramos a los pelos discutiendo distintos temas, pero nos divertimos mucho, que se llama Ayn Rand Latinoamérica. Y en Instagram y en Twitter estamos como Ayn Rand Latam. Y en YouTube, obviamente, te pueden encontrar todos los videos y todos los webinarios que vamos haciendo semanalmente. También dentro de la página tenemos una sesión que se llama calendario, en donde pueden ir viendo todas las cosas que se vienen a futuro. Ahí dice el 6 de mayo, pero es un error. El 7 de mayo vamos a estar celebrando la publicación del libro El Manantial, con un evento muy especial, en donde vamos a tener un panel muy divertido, vamos a tener juegos y vamos a tener también una sorpresa, algunas actuaciones, quizás puedan conocer a una nueva versión de Howard Rourke y Dominique Francona, así que les recomiendo que se anoten en este evento. También vamos a tener la próxima Roundtable, la mesa redonda con Gloria Álvarez, que va a contar un poco cuál fue su puerta de entrada a las ideas de la libertad. Yo tengo un evento que voy a dar el 20 de mayo, 7 lecciones del deporte para una sociedad libre. Y también tenemos todo lo que son los workshops que estamos llevando a cabo con Juan Ignacio Ardón, un psicólogo objetivista, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, sobre un workshop que hemos llamado Vivir Objetivamente. La próxima sesión es el 29 de abril y vamos a tratar el tema del bienestar psicológico y cómo entender y combatir la ansiedad, siempre desde un punto de vista objetivista. Este es el evento que les conté sobre el manantial, el 7 de mayo. Pronto les vamos a mandar un link para que se puedan inscribir. Gloria Álvarez con la próxima mesa redonda. Y obviamente están todos invitados a apoyar a la fundación. Cualquier tipo de apoyo genera un impacto. Así que si quieren sumar a la fundación pueden hacerlo entrando en aynrandlatam.org/donar. Nos pueden contactar también a estos emails por cualquier invitación a charlas o cualquier tipo de curso que quieren que demos en su comunidad. Y lo que tenemos en el día de hoy, lo tenemos a Iván Carrino, economista argentino, escritor, autor de 4 libros, si no me equivoco, ahora que me corrija cuando lo presente, un gran liberal, un gran amigo, y justamente viene hace ya un tiempo enfocado en todo el tema de la pandemia, de lo mal que ha venido siendo manejada nuestra región, y justamente quiere presentar un poco este tema y contar qué podríamos haber hecho mejor, qué se podría haber hecho mejor, cuál hubiera sido un mejor rol del gobierno y para que estemos preparados para la próxima, ¿no? Porque esperemos que no venga la próxima, pero nunca se sabe. Así que sin mucho más, Iván Carrino, ¿estás por aquí? Hola Ahí María, está. sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, saludos para todos. Gracias por su presencia y bueno, gracias por la presentación. Muy interesante esto de lo que el deporte nos puede enseñar para, para una vida, Vamos a una ver sociedad qué libre. logramos. ¿Qué Al logramos menos con eso? Hemos es estado pensando acá atractivo. con mis hijos deportistas cómo podíamos hacer una buena comparación y llegamos a unas buenas conclusiones acá con Fermín. Así que Iván, sin Muy bien. mucho más, te dejo acá. Primero agradecerte enormemente que hagas esta mesa redonda para el Ayn Rand Center Latinoamérica. Y te dejo aquí para que expongas un poco el tema y después volveremos. Vamos a tener tiempo de hacer preguntas y respuestas. Tenemos un ratito para largo, hasta 1 hora y media tenemos en principio, así que
todos van a tener la oportunidad Muy de bien, preguntar. Adelante. muy bien, muy bien. Muy bien, María. Bueno, la pregunta o el título es lo que la pandemia se llevó, ¿no? Entonces, tal vez lo mejor sería empezar por ahí. Lo que la pandemia se llevó claramente es un enorme número de vidas. Lo primero que podemos decir, se llevó un enorme número de vidas en el mundo. Se llevó la salud física de muchas personas. Y se llevó otras cosas también junto con eso, como por ejemplo la salud mental de gran parte de la población, que sufre el miedo al virus, pero también sufre el encierro, la complicación de la normalidad, el cierre de las escuelas, por ejemplo, digo, no estoy hablando solamente de la Argentina. Se perdió también la salud económica de una forma que no habíamos visto casi nunca en la historia. Es difícil encontrar eventos similares de colapso económico tan grande como los que vivimos allá por el segundo trimestre del año 2020, y se llevó algo que es valorado enormemente en esta sala, pero también fuera de esta sala, que es la libertad. Los gobiernos, a partir de la pandemia, impusieron medidas de una restricción de libertad tal que realmente la libertad ha quedado arrinconada a su mínima expresión. Entonces, lo que tendríamos que por ahí preguntarnos es, dado que una pandemia va a generar un problema, va a generar un problema de pérdida de vidas, ¿no? Porque hay una enfermedad que es contagiosa y que a la gente le puede provocar la muerte. Si podemos, ¿no? Si podemos minimizar este tipo de cosas, ¿no? Minimizar las pérdidas en términos de salud física, pero minimizar el otro tipo de pérdidas. Y yo dije salud mental, salud económica y, bueno, uno más, dije ahí, ya me lo voy a acordar, pero que son el resultado, que esas otras pérdidas son el resultado de la reacción del gobierno. Entonces, mi tesis acá va a ser que los problemas añadidos en términos de libertad, en términos de economía y en términos de salud mental, podrían haber no estado, o habrían sido mucho menores si el gobierno no tenía semejante reacción. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es una parte de un artículo que a su vez, si todo sale bien, va a ser una parte de un libro que estaría publicando en los próximos meses, precisamente sobre un análisis económico y liberal también de la pandemia, porque creo que hasta dentro del propio liberalismo esto ha generado ciertos debates en donde algunos tomaron una posición tal vez de mayor intervención del Estado, otros de ninguna intervención del Estado, otros de algún intermedio. Entonces, la idea sería aportar desde ese lado, ¿no? Y esto que les quiero compartir es un artículo que va a formar parte de este libro, y el artículo se llama La pandemia y el camino de servidumbre. Me imagino que todos los que están acá saben que Camino de servidumbre es un libro del Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, además decano de la Escuela Austríaca de Economía, y fue uno de sus libros tal vez más famosos, más leídos, un libro que es profundamente económico, pero también de economía y de política, ¿no? Y que trata sobre el autoritarismo, sobre la libertad, sobre la relación directa que se encuentra siempre entre planificación económica y planificación de nuestras vidas, ¿no? Y es una gran voz de alerta sobre los peligros del intervencionismo estatal, ¿sí? No solo porque no va a dar resultados económicos, sino porque justamente se va a llevar por delante la libertad de las personas, ¿no? Y curiosamente, la pandemia fue la que me hizo a mí releer este trabajo de Hayek, que yo había leído ya alguna vez cuando tenía, no sé, alrededor de 15 años, creo que fue la primera vez que tuve contacto con Camino de Servidumbre. Tal vez no lo entendí mucho porque era chico, ¿no? Pero lo retomé durante la pandemia. Y hay al menos 3 reflexiones que aplican perfectamente al caso, digamos, a lo que hoy estamos analizando aquí, ¿no? Y lo primero, igual que querría decir, digamos, es poner en contexto
la propia pandemia, ¿no? Con los datos más oficiales que existen, el año pasado se murieron 83,5 millones de personas de COVID. Y, perdón, 83,5 no, es una exageración absoluta. 83,5 millones fueron contagiadas en todo el planeta, ¿sí? Esto es... Perdón, esto es el 1,2% de la población global. O sea, es un número grande, ¿no? 83 millones de personas, es un número grande, enorme, pero es el 1,2% de la población global, que es alrededor de 7.000 y pico de millones de personas. Es decir, que 98, algo, 98,8% de las personas en el mundo no tuvo COVID el año pasado. O si lo tuvo, no le presentó síntomas, ¿sí? Porque no está en las estadísticas. De esos 83,5 millones, 1,8 millones de personas se murieron. Y de vuelta, es terrible. Hay que lamentar la pérdida de 1,8 millones de personas. Nadie quiere que eso pase. Por supuesto que sería mejor que no ocurra. Pero esto es el 0,025% de la población. Es decir, que el 99, tanto por ciento de la población sobrevivió al COVID o directamente nunca se encontró con el COVID. Esto no es para tratar de quitarle importancia a lo que pasa, pero bueno, al año mueren 55 millones de personas, de COVID murieron 1,2, ¿sí? Y es el 0,0 y pico por ciento de la población global. Entonces, es necesario poner esto en contexto. ¿Mis conclusiones serían distintas si estos números fueran distintos? No sé, si sale esa pregunta al final lo deberíamos pensar en conjunto. Pero esta es la realidad de este virus que afecta a un pequeño porcentaje de la población, por más que el número en términos absolutos sea alto, y además de esa población a la que afecta especial y desproporcionadamente al segmento, digamos, mayor de 60, 65 años. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los datos de la ciudad de Buenos Aires marcan que el 87,5% de los fallecidos son mayores de 60, ¿no? Entonces, el gobierno, frente a esta realidad, dijo que tenía un rol en proteger la salud, ¿no? Y que para proteger la salud, lo mejor era quedarse en casa. Y de vuelta, esto no es un análisis localista, anti-kirchnerista, una crítica a Alberto Fernández. Este comportamiento fue global. Algunos países restringieron menos la libertad que la Argentina, sí. Uruguay en su momento, Suecia, ¿no? Otros más, otros la restringieron más todavía, ¿no? Perú en algún momento llegó a tener una cuarentena más dura que nosotros, por ejemplo. Y tuvo más muertes por millón que la Argentina, más muertes por millón de habitantes que la Argentina, teniendo una medida más extrema de cuarentena que la que tuvo la Argentina el año pasado. Lo que quiero decir, ¿por qué se toma esta medida? Para proteger la salud. Pero acá hay un tema, que es que la salud no es solamente no tener COVID. Y no lo digo yo, que soy economista y que de estas cosas no puedo hablar. A mí me da gracia cuando algunos dicen, no, pero usted es economista, usted no puede hablar de medicina. Bueno, primero que nosotros por lo menos entendemos los números, entendemos los riesgos, entendemos las probabilidades, las estadísticas, ¿no? Entonces podemos hablar de este tipo de cosas. Y por otro lado, podemos informarnos. ¿Y dónde me informé? Nada menos que en la Organización Mundial de la Salud, que tiene una definición para salud, que es un concepto integral de salud. Dice, la salud es una situación, algo así, ¿no? De completo bienestar físico, emocional y social. Físico, emocional y social. O sea que esto, y agrega la definición, no solo es la ausencia de enfermedades. No solo es la ausencia de enfermedades. O sea que vos para tener salud, no solo tenés que tener ausencia de enfermedades, o sea, no tenés que tener una enfermedad, sino que tenés que tener bienestar físico, bienestar psíquico y bienestar social. Es decir, tenés que juntarte con amigos, tener lo que vos consideres una buena vida afectiva,
tendrías que hacer algún tipo de deporte o ejercicio que preserve tu físico, y por supuesto tendrías que estar bien en tu autoestima, digamos, ¿no? Que es este bienestar emocional. Ahora, el gobierno, diciendo que protegía la salud, lo único que hizo fue intentar, a mi juicio infructuosamente, combatir una enfermedad, que era el COVID. Solo una enfermedad, ¿no? Fíjense que los debates últimos son que los hospitales no atiendan a nadie y que atiendan solo el COVID. Me imagino que esto, digamos, no aplicará a enfermedades graves, quiero creer, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa si vos tenés otro tipo de enfermedades? Una afección cardíaca, alguna cuestión, una enfermedad, diabetes, no sé, cosas más complicadas, que necesitan tratamiento, no importa. Solo nos concentramos en combatir el COVID, no le dimos bola a las otras enfermedades, pero además, ese combate al COVID se hizo sacrificando el bienestar emocional, el bienestar físico y el bienestar social. O sea, toda esta culpa y este remache sobre las reuniones sociales, el distanciamiento social. Bueno, las reuniones sociales parecen ser los responsables de toda la muerte. Eso me parece muy grave, ¿no? Pero además conspira contra este concepto de salud integral, ¿no? Y obviamente que parte de la salud integral, parte de la autoestima, parte de este bienestar integral, está integrado por la libertad. O sea, el hecho de poder hacer nosotros aquello que nos da placer, que nos llena individualmente, aquello que nos proporciona un ingreso, ¿no? Trabajar, producir, vender, ¿sí? Esas cosas tienen que ver con la propia libertad, que si se sacrifica, se termina sacrificando también una parte de la salud, ¿no? Y sobre este sacrificio de la libertad, ahí quiero ir a Hayek, y voy a empezar a ir a Hayek y a ir comentando lo que en Camino de Servidumbre está, y creo que nos sirve mucho para analizar lo que ha pasado el año pasado y lo que sigue pasando hoy respecto de la pandemia, ¿no? Entonces Hayek, en el capítulo 14 de Camino de Servidumbre, dice: la libertad individual no se puede conciliar con la supremacía de un solo objetivo al cual debe subordinarse completa y permanentemente la sociedad entera. Entonces la libertad no puede conciliarse con la supremacía de un solo objetivo. Y acá hubo un solo objetivo. El único objetivo fue combatir al COVID. Además también con esa arrogancia de que el gobierno puede combatir al COVID, ¿no? Como si la gestión centralizada de 44 millones de personas fuera un sistema eficaz para combatir un virus. Yo cuestiono esa idea, ¿no? Ahora, necesariamente cuando se intenta eso, que el gobierno pone todos los recursos en eso. Y poner todos los recursos en un fin implica sacarlo de todos los demás. E implica sacrificar la libertad. Vos no podés salir de tu casa, vos no podés ir a trabajar, vos no podés quedarte hasta las 10 de la noche en un café o en un bar. Vos no podés ir a la escuela, porque hay que combatir el COVID. O sea, vos no podés hacer nada, vos no sos libre. Necesariamente implica un choque con la libertad el hecho de tener un solo objetivo. Lo mismo pasa en la guerra, ¿no? Todo está sometido al objetivo que declaró el gobierno, que es el fundamental. Entonces, tal vez esto no les llame la atención a ustedes, tal vez esto no les sorprenda a nadie, porque es una obviedad. Pero las medidas del gobierno tomadas para contrarrestar la pandemia fueron un ataque directo a nuestra libertad. No la tenemos más, la sacrificamos enormemente. ¿Y qué decía Hayek? La única excepción a la regla de que una sociedad libre no puede someterse a un solo objetivo la constituyen la guerra y otros desastres temporales, circunstancias en las que la subordinación de casi todo a la necesidad inmediata y apremiante es el precio por el cual se preserva a la larga nuestra libertad. Y ahí podríamos decir, bueno, Argentina está combatiendo contra un ejército de nazis y ¿sabés qué?
no vayas al restaurante. No sé, vamos a hacer una estrategia donde te tenés que quedar en tu casa porque nuestro ejército pelea mejor así y nos defiende de los nazis, y entonces la restricción temporaria de la libertad en aras de ganar la guerra es un sacrificio en pos de preservar la libertad. Ahora, yo no veo cómo el COVID encaja en este escenario, porque el COVID no quiere arruinar tu libertad. O sea, el COVID a lo sumo sí, quiere enfermarte, y en el peor de los casos puede llegar a matarte. No se sigue de ahí que el gobierno tenga que frenar la libertad para combatir el COVID, para ganar en espacios de libertad. ¿Sí? Digamos, la libertad acá está cercenada porque se considera que la gente en libertad va a contagiar y va a ser contagiada, y que la gente tome esos riesgos no es admisible desde el punto de vista político, ¿no? Así que no encajaría esto en la excepción que plantea Hayek. Otra excepción que plantea Hayek es desastres naturales temporales, ¿no? O desastres temporales. Bueno, temporales. Las cuarentenas fueron excesivamente prolongadas. Se vuelve a probar con cuarentenas. Nos dicen ahora que van a ser 15 días. Y en países europeos hubo 3 meses, 4 meses. Eso no es temporal. Y de vuelta, los costos en términos de libertad están. Hay que discutir si los queremos asumir. Otro punto interesantísimo de Hayek, en 1944 creo que es el libro, dice: a menudo la vida y la salud solo pueden preservarse mediante un considerable costo material, y alguien tiene que decidir la opción. Para tomar un solo ejemplo, podríamos reducir a 0 las muertes por accidentes de automóvil si estuviéramos dispuestos a soportar el costo de suprimir los automóviles. Y lo mismo es cierto para otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud. Otros miles de casos en los que constantemente arriesgamos vida y salud. Para decirlo básicamente y sencillo, vivir implica el riesgo de morir. Es un riesgo bajo. Si hay una pandemia, si no hay una pandemia, es un riesgo más bajo todavía. Pero sin embargo salimos a la calle. Las últimas estadísticas sobre este tema, sobre accidentes de automóviles, dan alrededor de, creo que eran 1,3 millones, lo tengo en el artículo, 1,3 millones de muertos. Y dije que de COVID eran uno y pico también, ¿no? 1,8 creo. Y sin embargo, digamos, no frenamos los autos. El día que al mes que se declaró la cuarentena en Argentina, los accidentes de tránsito habían caído 99%. La inseguridad, en el primer mes, prácticamente desaparecida. Está genial, ¿no? No tener inseguridad, está genial. Está genial que los autos no choquen, que no haya muertes por accidentes de tránsito. El tema es el costo. Y Hayek ya nos alertaba del costo de suprimir los riesgos que implica la vida, ¿no? Entonces, la otra vez yo decía, empatizo mucho con el dueño de un gimnasio, el dueño de un hotel, el dueño de un restaurante, el dueño de una cadena de aviones, y todos los que trabajan en esos sectores. Empatizo mucho porque un gobierno, el gobierno argentino, pero cualquier otro gobierno que ha tomado este tipo de definiciones, los pone como chivos expiatorios, como culpables del problema de salud, y se creen con autoridad de matarnos en vida para salvarnos la vida. O sea, ¿qué es la vida si no ir a un gimnasio, ir a comer algo afuera, juntarte con tus amigos o tus familiares en el living de tu casa? Pero todo eso hoy está visto mal, todo eso es visto como responsable de la muerte. A los chicos en los colegios, y dado que esta enfermedad hace que los chicos sean realmente
muy resistentes al virus, pero digamos que hay prácticamente cero, estadísticamente hablando, 0% de muertes de chicos menores de 18 años. Entonces, no, cuídate, cuidá los tuyos, ojo con tu abuelo. Esta culpa que le estamos generando a los chicos por vivir una vida normal, ¿no? Entonces, de vuelta, el costo, tomemos dimensión del costo, y los costos de intentar reprimir ciertos males que van a ocurrir y que no son culpa de nadie, porque tampoco es culpa del gobierno que haya un virus dando vuelta que mate gente. Hay un virus dando vuelta que mata gente. Si mañana aparece un terremoto en el medio de Latinoamérica, no es culpa de Maduro. Y Maduro es culpable de un montón de desastres, pero no es culpable del terremoto. De la misma manera que no es culpable un chico de 18 años que está yendo al colegio de que se muera un familiar suyo de coronavirus. Y de vuelta, los costos fueron enormes, y bueno, digamos, hace falta enumerar. En el segundo trimestre del año pasado en Argentina se perdieron 4 millones de puestos de trabajo. Hacia el final de año se habían recuperado 3. En el año perdiste 1 millón de puestos de trabajo. En Estados Unidos, creo que fue en el mes de abril, 20 millones de puestos de trabajo. Claro, tienen, no sé, 8 veces más nuestra población, 20 millones de puestos de trabajo perdidos. En un solo mes. En los siguientes meses se recuperaron como 10. El costo es enorme, la cantidad de negocios cerrados, ¿no? Para cualquiera que vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ir al microcentro y ver el páramo en el que se ha convertido una de las zonas más comerciales del país hasta hace pocos meses. Para no, digamos, yo me emociono y empiezo a hablar, pero quiero ir a la última frase de Hayek, que es este tema de que estos episodios, ¿no? El pánico, y no está mal hablar de pánico, porque está bien ser cuidadoso respecto de una enfermedad contagiosa, pero también está bien ponerla en su justo contexto. ¿A qué grupos de riesgo ataca más fuerte? ¿Cuál es la probabilidad de muerte en el caso de tener el virus? ¿Cuál es la probabilidad de contagiarse y de efectivamente tener síntomas, ¿no? Entonces, esos temas son importantes. Pero bueno, esta situación, por eso, el pánico que se genera porque no dimensionamos bien los riesgos frente a los que nos enfrentamos. Parece que salís de tu casa y ya está, mataste a alguien. Bueno, por Dios. Entonces esto genera que se vea, ¿no? Se vea a los procesos de la República Democrática, a los procesos del Estado moderno, liberal, republicano, se lo vea como... Y esto lo hablaba Hayek en el ámbito de la planificación económica, como diciendo, pónganle, hay que dar crédito barato para todas las empresas, entonces todos los bancos tienen que responder a la decisión del Estado de bajar sus tasas de interés, ¿no? Y uno diría, bueno, pero la Constitución dice que vos no podés hacer eso, o eso hay que discutirlo en el Congreso. Y Hayek va a decir, claro, pero la gente va a empezar a ver eso como una traba demasiado cara, ¿no? Una traba demasiado innecesaria para cumplir con el objetivo nacional. Bueno, lo mismo puede ser aplicable al COVID, y les leo a Hayek, y con esto voy cerrando. La incapacidad de las asambleas democráticas para llevar a término lo que parece ser un claro mandato del pueblo causará inevitablemente insatisfacción en cuanto a las instituciones democráticas mismas. Los parlamentos comienzan a ser mirados como ineficaces tertulias. Crece el convencimiento de que la dirección tiene que quedar afuera de la política y colocarse en manos de expertos. Los expertos que pronosticaron el apocalipsis y que hicieron que los gobiernos tomaran las medidas de las que estamos hablando, que tan costosas fueron en materias como
la libertad, la economía y la salud mental, ¿sí? Pero además, esta idea de la supresión de la democracia, y eso es lo que pasó, o por lo menos la suspensión de la división de poderes. Durante el año pasado, se debe haber renovado 7, 8 veces el DNU presidencial de la cuarentena. ¿Pasó por el Congreso? No pasó por el Congreso. Recién este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación en la justicia. Y uno de los argumentos que el periodismo oficialista da para criticar esto es que le dicen al gobierno de la ciudad, sí, pero vos el año pasado no te quejaste. Hubo cuarentena y no hiciste ninguna presentación judicial. Es cierto, pero la justicia debería haber estado ahí. El Congreso debería haber, de última instancia, decidir sobre si la cuarentena estaba bien o no. Y hubiera sido al menos lindo de escuchar algún diputado diciendo, ojo, están tomando una medida que va a ser excesivamente costosa. No tienen derecho a arruinarle la vida al tipo que tiene un restaurante porque le quieren salvar la vida a X cantidad de personas de X edad con X comorbilidades a las que tal vez con una probabilidad de X le da el COVID. No hay derecho a generar semejante costo. Y voy a poner un ejemplo para cerrar, a ver qué le genera, ¿no? Pero a mí a veces la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo me da a lo siguiente, ¿no? Imagínense que yo tengo un familiar muy enfermo y muy grave y que necesito cierta cantidad de dinero para salvarlo. Entonces voy al kiosco vecino, lo asalto, me llevo toda su recaudación y con esa recaudación pago el tratamiento de mi familiar. Y después él me dice, che, pero violaste mis derechos, reventaste mi economía. Y yo le digo, no, pero lo hice por la salud, lo hice para preservar la salud. En algún lugar se ha obrado de esta forma. Y a mí me parece que eso es muy negativo en términos de economía, porque el kiosco es, digamos, el que estaba produciendo, pero además no es admisible desde el punto de vista de la ética, ¿no? Bueno, con eso cierro los puntos principales de este artículo. Y bueno, Mary, estoy abierto a tus comentarios y preguntas. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Me parece que aportaste una buena claridad a todo este tema que a todos nos tiene bastante preocupados. Me encantó el paper que escribiste, con lo cual si hubiera manera después de compartirlo con el público, creo que sería realmente muy bueno. Y les voy a pedir a la gente, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas que lo voy a iniciar yo, pero que o las pueden escribir en el chat, pero también pueden levantar la mano, ahí donde tienen los participantes pueden levantar la mano, los vamos a ir llamando por orden. Sí les pedimos que cuando hagan preguntas, que hagan preguntas puntuales y que no duren más de 1 o 2 minutos, así podemos dar lugar a todos. Iván, un poco por todo lo que fuimos hablando, sobre todo el último punto que me pareció fundamental, me da un poco la sensación que en definitiva las medidas que están tomando en el gobierno no dejen ser de medidas colectivistas, ¿no? Donde de alguna manera dicen por el bien común, y para lograr que el bien común no está muy bien definido, porque lo que es bueno para vos podría no ser bueno para mí, como lo explicaste también muy bien ahí con tus ejemplos, con el objetivo de lograr el bien común, entonces vamos a sacrificar a algunos miembros de la población para de alguna manera lograr el beneficio de otros, ¿no? Es como poner a toda la sociedad, a toda la gente que compone la sociedad en una gran bolsa y no identificar justamente cuál es la situación de cada persona, ¿no? Porque cuando vos de alguna manera encerrás a lo que dijiste vos, gente con muy poco riesgo de contagiarse, y aún así si se contagiara de tener un problema, como son los chicos o con la gente joven, la gente sana, estás encerrando a todos esos para proteger a la gente más grande o con alguna enfermedad previa, de alguna manera estás sacrificando a algunos, lo que Rand siempre decía, ¿no? Sacrificar a unos en costa, digamos, a favor de los otros. ¿Quién define
¿Quién define quiénes son los sacrificados? El gobierno, seguramente también un poco con la intención de decir, bueno, esto es buena política que también me va a ganar votos. Entonces, eso por un lado, y me hiciste acordar a un ejemplo también que Onkar Ghate escribió un muy buen paper también sobre se llama a Pro-Freedom Approach, un acercamiento a favor de la libertad sobre el tema de las enfermedades infecciosas. Y pone un ejemplo también que me hizo acordar también el que contaste vos, ¿no? Supongamos que uno identifica que en la ciudad de Denver ha habido una serie de asaltos y de crímenes. Entonces, de alguna manera, para proteger, digamos, que más gente no sea asaltada o que no sea robada o lo que fuera, se decide que todos los ciudadanos de Denver por un mes se queden adentro de sus casas desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, con el objetivo justamente de que no sean robados o que no sean secuestrados o lo que fuera. Entonces, sí, vas a lograr obviamente que eso baje, pero la pregunta es ¿a costa de quién, no? Y a costa de qué libertades. Entonces, ese es el primer punto. El otro punto, digamos, que saco un poco como conclusión es que parte de todas las medidas que está tomando el gobierno es lo que siempre llamamos el gobierno considerando a la población como niños que en el fondo no pueden velar por su propia salud y por su propio bienestar. Es decir, si a mí no me decís cómo me tengo que comportar, entonces voy a hacer todo lo que está, digamos, en mis manos en contra mío. Es decir, considera que la gente no tiene egoísmo, lo que llamaría en Rand, digamos, que no tiene... no se preocupa por estar bien y por conservar su salud, y que además no sabría cómo hacerlo. Y una de las cosas que sí se vio que antes, digamos, cuando la pandemia recién comienza y cuando el gobierno, antes de que el gobierno empezara a tomar todas estas medidas de restricción, la gente ya empezó a cuidarse por sí misma, se lavaba las manos, desinfectaba las cosas, se mantenía en sus casas, dejó de hacer fiestas y tantas reuniones digamos, sociales, con lo cual la misma gente, hay que confiar un poco más en la gente, ¿no? La gente es capaz de tomar buenas medidas por sí mismas. Pero el otro punto acá, que esto ya no sé si compartimos, porque dentro de los liberales también este es un tema nuevo y a veces no sé si necesariamente estamos todos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay un punto acá que no es, o el gobierno tiene que cruzarse de brazos y mirar cómo la gente se infecta y si realmente es una enfermedad complicada se muere, pero tampoco la alternativa es encerremos a todo el mundo para que esto no se propague. Es decir, yo creo que hay un rol del gobierno, el gobierno debería haber estado mucho, digamos, capacitado para poder testear a la gente con tiempo. Si vos testeás a la gente y sabés que está infectada, puedes decirle, bueno, hacete una cuarentena, curate antes de salir. Y también de alguna manera para definir, bueno, la gravedad de la enfermedad es tal que realmente merece todo esto. Yo entiendo que por ahí en un principio no sabíamos mucho de qué se trataba, y a veces ante el miedo uno prefiere pecar digamos, de no tomar riesgos, digamos, de precavido, pero hoy en día ya se tiene mucha más información, como bien la dijiste vos. Entonces, acá mi pregunta sería, ¿cómo ves la situación? Porque uno de los temas que también trae Onkar Ghate en su paper es, no es lo mismo una gripe que el ébola. Por ese poco de ébola, no sé dónde tampoco cómo se pronuncia, o dónde está el acento, pero, por ejemplo, sé que es una enfermedad de muy fácil contagio y de muy alto riesgo, es decir, que si te la agarras tienes muchas posibilidades o de morirte, o por lo menos hace un tiempo atrás era así. Entonces es lógico pensar, bueno, si yo estoy enferma de ébola, y sé que estoy enferma de ébola, es lógico que si salgo a la calle y empiezo a contagiar a todo el mundo y a matar a todo el mundo, que me digan, che, venga el gobierno y me diga, no, vos hasta que no te cures, mantenete adentro. Pero está comprobado, digamos, que de alguna manera el virus es complicado, es realmente muy arriesgado. Diferente es una gripe, que vos podés decir, bueno, si yo salgo a la gripe, sí, es verdad, puedo contagiar a alguien, e incluso alguien puede llegarse a morir de la gripe que contagié. Pero, digamos, el porcentaje es tan bajo que ahí por ahí la responsabilidad de quedarse en casa sí debería ser de uno, ¿no? Es decir, bueno, si yo no me quiero contagiar la gripe porque estoy, qué sé yo, con mis defensas bajas, entonces yo decido quedarme en mi casa. Entonces, yo lo que veo acá es una diferencia de el rol del gobierno, el rol que el gobierno debería tener dependiendo del tipo de infección de la que estemos tratando. La severidad de la infección, lo fácil que se contagia, cuáles son los riesgos de salud para la persona que se lo contagia. ¿Cómo ves vos este tema como liberal también, digamos, como alguien a favor de los derechos individuales, incluyendo la libertad? Desde
desde ya. Bueno, a ver, tocaste muchos puntos, me anoté un par, así que te hago comentarios sobre todos. Claro, esta idea de lo primero que decías, ¿no? Al final esto es una cuestión colectivista donde de arriba hacia abajo se toma una decisión como si todo fuera un colectivo homogéneo y le estamos preservando la salud al señor Argentina. Y bueno, y eso ya claramente tiene un montón de problemas, ¿no? Y acá meto algo que también creo que lo digo en el artículo. El presidente en un momento nos dijo, yo no quiero llegar a la circunstancia en donde tenga que elegir quién vive y quién no. Y eso era, la imagen esa era una terapia intensiva donde un médico decía, a vos te doy el respirador y a vos no porque no tengo más respiradores, porque no tengo más camas, ¿no? Este típico dilema de emergencia que por supuesto puede ocurrir, ¿no? Pero el gobierno ya estaba eligiendo quién tenía una mejor chance de vivir y quién tenía una peor chance de vivir. O sea, el gobierno ya estaba eligiendo quién vivía y quién no, porque cuando a vos te cierra todo y te dejas sin trabajo, o tenés que cerrar tu negocio, a ver, yo no diría que el gobierno te mató de un ataque cardíaco, pero si a vos el estrés te da un ataque cardíaco, ¿me entendés? Es como, y entonces, ¿no elegiste algo por encima de lo otro? ¿No privilegiaste a un grupo que vos tenías en la cabeza a costa del otro grupo? Y por otro lado, ¿por qué tenés que tomar vos la decisión como gobernante? ¿Quién te la dio? ¿No? Entonces, no hay una resolución a ese dilema moral. Bueno, en realidad mi respuesta es, el gobierno no puede tomar esa decisión bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. O sea que el dueño del bar es un potencial agresor y es un potencial contagiador y tiene alguna responsabilidad en que alguien se muera. Bueno, hacer una denuncia penal y probalo. O sea, que actúen las cortes. ¿Dónde están las denuncias penales por contagio de COVID? Ese es otro tema para pensar. Si esto es un tema de lesión de derechos, donde el que se contagió fue contagiado por alguien, anda y denuncialo. O sea, en los casos de SIDA, entiendo que hay casos de la enfermedad del SIDA donde si alguien se contagia de otra persona con la cual tuvo sexo sin protección, pero tuvo sexo sin protección porque la otra persona le dijo que no tenía el virus y lo tenía y maliciosamente mintió, es responsable penalmente, es responsable penalmente. Bueno, eso, ¿dónde está eso en el COVID? Entonces también es para pensar eso. Entonces, pero ese punto también es fundamental, ¿no? O sea, vos me decís que yo hago todo esto para no tener que elegir entre José y Juana, y estoy eligiendo entre José y Juana, porque yo por querer salvarle la vida a José, en realidad tampoco es salvarle la vida, es es reducirle el riesgo de que tenga COVID. Reducirle el riesgo de que tenga COVID, le saqué el negocio a Juana, tiene que cerrar, olvídate, no vuelve a laburar, o se quedó sin trabajo. ¿Dónde está la justicia de esa decisión, no? De vuelta, bueno, también decís, ¿a qué costo? Bueno, esto es lo que... Claro, a los economistas nos odiaron los médicos. En realidad no es tan así, ¿no? Hay un montón de médicos, hay un montón de economistas, pero nos odiaron porque nuestra preocupación son los costos de oportunidad. Hay escasez, y si elegimos una cosa, dejamos otra de lado. Entonces, el economista está acostumbrado a pensar, bueno, tomamos esta decisión, y a ver, ¿y qué sacrificamos? Entonces, un día hablando con un periodista que realmente recomiendo, lo deben conocer, Gustavo Noriega, él me decía, es increíble lo que le cuesta a muchos entender el concepto de que las decisiones tienen costos. Acá parecía que era, y acordate, otra vez vuelvo al presidente porque tuvo una serie de frases tan poco felices, tan inexactas, que bueno, es para la antología, ¿no? Él decía, si abrimos la economía, igual la gente no va a ir a los bares, igual la gente no va a ir a los shoppings, igual la gente no va a ir al taller mecánico. ¿Por qué? Porque tienen miedo del virus. O sea que su decisión era gratuita, su decisión no tenía costos, era cerramos la economía sin costos y le salvamos la vida a la gente. Todo mal, no era así. Es más, si hubiera sido así, dejarle libertad a la gente, total no va a ir a ningún lado, ¿no? Digamos, y nadie se va a contagiar siguiendo esta lógica. Buenísimo tu punto, ¿no? Esta idea de, bueno, al final consideran que la gente es tonta, que no va a tomar medidas, que no sabe lo que pasa, cuando yo no sé cómo es en otros países del mundo, pero la televisión en Argentina es
24 horas sobre 24, COVID, 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 COVID. O sea, todos son expertos en COVID, digamos, aunque hasta el que no quiere. Y eso es sobre este tema de, ¿pero qué somos tontos? Las medidas del gobierno en última instancia han sido totalmente paternalistas. ¿Por qué? Porque una persona que está en riesgo de pasarla mal con el COVID, ya sabe que puede usar barbijo, tiene que lavarse las manos, puede usar una máscara, tiene que mantenerse a distancia de potenciales personas que lo puedan llegar a contagiar. No le conviene estar en un espacio cerrado con mucha gente por mucho tiempo. Debería tal vez limpiar las superficies que va a tocar si es que cree que hubo un covidoso antes. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, si esa persona no las hace, ¿no será que decide adultamente asumir los riesgos de no hacer todo eso y, por tanto, enfrentar la posibilidad de tener una vida normal con el riesgo de morirse de COVID? ¿Por qué el gobierno tiene que hacer que eso no pase? O sea, no admitir esa adultez. Entonces, cuando te dicen, quédate en tu casa, no, déjame vivir con los riesgos que yo asuma. Y cuando te dicen, bueno, no, pero no se trata de los riesgos que vos asumís, se trata de los riesgos que vos le imponés al otro, yo diría, bueno, pero el otro puede evitar los riesgos que yo le impongo. Porque usa el barbijo, porque se pone la máscara, porque viene con un palo y me tiene a mí a 2 metros y se acabó. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Si no lo hacen, será porque tienen otra mirada de los riesgos de esta situación. Y es legítimo que la tengan, y está bien, y hay que dejar que pase, ¿no? Y yendo al último punto sobre el rol del gobierno, ¿cuál podría ser? Primero que el gobierno tiene un sistema de salud, y el sistema de salud público, por ejemplo, el hecho de que el gobierno, no sé, vacune a aquel que no tenga los medios para vacunarse, tiene un sentido porque la gente vacunada contagia menos enfermedades. Bueno, entonces tal vez yo diría que el gobierno, el rol que tiene es enfocarse en su propio sistema público, que sea bueno, que pueda estar adaptado a las necesidades de recibir mayores cantidades de gente, o sea, todo lo que dicen de vamos a ampliar las camas, que lo hagan, está perfecto. Tal vez una campaña de alerta, de información y demás, para que la gente tome sus precauciones, pero no el cierre de las fronteras, no el cierre de los negocios, no ese tipo de medidas que atentan contra la libertad y que atentan contra la economía, que recordemos, cosa que no dije, la economía es la forma en que la gente se gana la vida. Entonces, vida versus economía, no. Economía para sostener tu vida. Entonces, al gobierno le doy un rol en términos de lo que es el sector público. Si quiere mandar a todos los empleados del sector público a la casa, está perfecto. Si quiere que las escuelas públicas den clases virtuales, está perfecto. No puede imponerle al sector privado, ¿sí? Y el sector privado tiene perfectos incentivos para vacunarse, para protegerse, ¿sí? Para mantenerse a distancia de los demás. Entonces, el rol del gobierno, desde mi punto de vista, sería simplemente alertemos a la población de esta situación, mejoremos todo lo que podemos los sistemas públicos sanitarios, ¿sí? Probablemente reduciendo el gasto en cosas que no sirven para nada, ¿no? O sea, comprate varias camas cerrando Canal 7, por ejemplo, ¿no? La TV pública. Aerolíneas Argentinas. Vende Aerolíneas Argentinas y te compras un montón de respiradores. Y ahí, dale, bueno, que venga la gente con COVID, la vas a atender. Y encima, dale otro bono a los médicos, porque los médicos están cansados. Bueno, dale un bono a los médicos del sector público. Entonces, ese es el rol que tiene el Estado acá. El de regular me parece que se ha demostrado que es excesivamente costoso y tampoco te ha controlado el virus. El virus parece que le da un poco lo mismo, las restricciones, ¿no? Bueno, eso te digo. Está perfecto y me hiciste acordar un poco, digamos, ya que los gobiernos cobran tantos impuestos, por ejemplo, que hagan lo que está haciendo Suiza. Tengo un primo suizo que dice que todas las semanas le llegan 5 kits de testeo, controlando permanentemente si tiene COVID. Pero bueno, vamos a dar lugar a las preguntas de las personas. Vamos a empezar con la gente que tiene la mano levantada, después vamos a leer algunas de las preguntas. Susana Macías, te podés desmutear y adelante. Hola, a ver si me escuchan. Sí, hola. Hola, hola Iván, hola María. Iván, muchas gracias por la plática.
Yo ahí sí no coincido. Yo creo que el rol del Estado no debería tener ningún rol, ni siquiera para las vacunas, ni siquiera para el sector de los hospitales, etcétera. Yo creo que el sector privado haría un mejor trabajo. Yo soy de México y te hablo desde esta experiencia. Yo he visto aquí el sector de la salud, hay mucha apertura al sector privado, entonces encuentras una consulta médica por $5 o menos. Hay incluso consultas médicas que ni siquiera tienen que pagar y son servicios privados. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión de las vacunas es un claro ejemplo del odio que existe hacia la gente que produce y que tiene o que tiene esas ganas o que los medios para ganarse la vida y comprar de no tenerlo no merecido. Y en las vacunas es, bueno, todo el mundo se asume que es pobre cuando hay mucha gente que tiene, la vacuna creo que cuesta menos de $10. Pero bueno, ese es otro tema. Hay tantas cosas que quiero hablar que anoté que bueno, rápidamente, yo creo que esto que estamos viviendo es una consecuencia de la cultura colectivista y con lo que decías, el Estado se cree con la autoridad para salvarnos la vida. Se cree con la autoridad para salvarnos la vida, para poder imponernos reglas absurdas, porque nosotros le hemos dado ese poder, porque el colectivo, los grupos le hemos dado ese poder y le hemos dicho, haz eso, e incluso cuando no lo hace, le decimos, tienes que hacerlo. Y entonces todo esto, lo que ha creado la psicosis social, de que aquí en México ves en las redes sociales y una persona se atreve a decir, bueno, pues estas personas se fueron a la playa y están en la playa sin máscaras. Y todos los comentarios de que se mueran, ojalá que su madre se muera, o sea, unas cosas sumamente agresivas. Entonces, bueno, mi pregunta sería, bajo toda esta circunstancia, ¿cuál es el papel de los objetivistas o los libertarios o personas que ni siquiera saben de esta filosofía, pero que usan su mente, usan la razón para decir, esto está mal? Yo no es por menospreciar a nadie, pero he tenido conversaciones tan a fondo, tan a profundidad con las muchachas, con señoritas que me hacen el pelo, me hacen las uñas, que de verdad que las escucho y tienen comentarios sumamente inteligentes y acertados sobre la libertad y el rol del Estado, que muchos de mis compañeros de maestría que han viajado por el mundo. Entonces, yo me siento a veces como que estamos los libertarios, los objetivistas o estas personas que tienen estas mismas ideas, como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Y estamos así, escondiéndonos y no decimos, bueno, yo al menos no lo digo, porque yo si digo mis opiniones, me linchan literalmente. Entonces, ¿cuál sería el papel? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál tendría que ser nuestra posición? Hay mucha gente que sí se ha manifestado en las calles, gente con negocios, ¿no? Que dice, me quebraron mi negocio, mi familia, no tengo para alimentar a mi familia, pero muchas personas que tienen negocios dicen, más bien no dicen nada, se quedan callados y a mí me da mucha curiosidad, pero a la vez frustración de que no veo ese movimiento social o de parte de nosotros, los que pensamos de esta forma y defendemos las Susana, ideas de la libertad. sí, Ya, te gracias. corto un poquito así damos lugar a los demás, pero gracias por tu pregunta. Iván, ¿qué podemos hacer los libertarios y objetivistas? Bueno, Susana, muy bueno lo que decís, igual me interesó mucho. Lo primero que decís, bueno, sí, tiendo a coincidir también. Lo que pasa es que parto de una situación dada, ¿no? Entonces, yo cambiaría todo el sistema político en el que vivimos también. Y entiendo los argumentos a favor de un sector privado en la salud, en la educación, lo entiendo. El sector privado quiere decir privatizar todo, a eso voy, ¿no? En las pensiones. Pero bueno, dado que partimos de esta base, por lo menos, ya que existe un sistema público, que se trabaje bien en el sistema público. Después de la pandemia discutiremos cómo le damos más aire al sector privado, incluso en esos sectores. Así que tenés razón. El rol nuestro. Lo que pasa es que, ¿qué es nosotros, los libertarios, los objetivistas? Mira, yo te cuento, digamos, mi experiencia personal. ¿Qué hago yo? No sé, yo, digamos, mi rol, digamos, yo escribo, doy clases. Cuando doy clases,
evito meterme de lleno en estos temas, porque no son los temas de mis clases. Yo hablo más sobre otras cuestiones de la economía, teoría económica, historia del pensamiento económico, obviamente que lo puedo relacionar con esto. Pero bueno, también hay que diferenciar digamos. Si uno maneja un taxi, no va a estar todo el tiempo taladrándole la cabeza al cliente con la pandemia, ¿no? O sea, no es cuestión de ir evangelizando por todos lados tampoco. Ahora, tengo una cuenta de Twitter, escribo artículos en los medios. Yo estoy muy orgulloso de una participación que tuve el 26 de marzo del 2020 en un canal de televisión donde había un médico sentado enfrente, el conductor y yo. Y yo lo que decía era, y realmente con un conocimiento que no era el que tenemos hoy sobre la situación, ¿no? Pero yo decía, teníamos algunos datos, y los datos eran que en Italia y en Corea del Sur, que la enorme proporción de las muertes se daba en gente mayor de 70 años. Entonces yo lo que dije era, bueno, miren, tal vez lo mejor que podemos hacer es preocuparnos, y lo dije como muy ampliamente, preocuparnos por las personas en grupo de riesgo, pero que las demás hagan vida normal, porque si no esto va a ser costoso. Y me decía, no, pero el médico dice que la vida, y yo le digo, no, está bien lo que dice el médico, está bien, puede colapsar el sistema sanitario, ya está, sí, puede pasar, está claro ese riesgo, pero lo otro también implica muchos costos, ¿no? Pero, y te doy un último ejemplo, yo comparto con vos esta sensación de frustración. Hace unos días acá, se sancionó que a partir de las 8 de la noche nadie podía estar en la vía pública. ¿Se me frizó? Motivo por el cual fui a mi primera marcha anti-cuarentena de la historia, porque yo no había ido a ninguna manifestación pública, pero fui, porque dije, bueno, ya está, colmaron mi límite, no puede ser que volvamos a esto. Vamos, que vos podés salir. Y después en rebeldía dije, bueno, voy a salir a pasear a mis perros a las 8 de la noche, porque quiero estar en rebeldía, desobediencia civil, ¿no? Y fui a la plaza a las 8 y 10 de la noche y estaba vacía. Y había algunos policías ahí. Cuando uno, digamos, además uno como argentino sabe que viene la policía y uno le dice, bueno, sí, muchas gracias, no pasa nada, y no te pueden hacer nada. ¿Qué te van a llevar preso por estar paseando el perro en una plaza? No. Pero realmente todo el mundo estaba en su casa, o sea, se habían ido. Entonces también me frustra un poco eso. Ahora, y para cerrarlo, desobediencia civil me parece que es una conducta lícita y legítima en este contexto, y apoyo las manifestaciones de los padres de los chicos que quieren ir al colegio, de los gastronómicos a los que están por fundirse, y de todos aquellos que crean que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, porque están siendo vulnerados. Entonces las manifestaciones públicas, la desobediencia de las leyes injustas, creo que tienen mi apoyo, digamos. Se me quedó sin... María, estoy, ¿eh? Sí, perdón, estoy con una señal bastante inestable, así que si no me escuchan es por eso, pero vuelvo de vuelta. Nos queda media hora y tenemos muchas preguntas, así que primero le voy a dar a Andrés Fernández, que está con la mano levantada hace un tiempo. Andrés, les pido por favor sí que sean concretos en la pregunta. Hola, Andrés buenas Fernández. tardes. ¿Se escucha? Hola, Sí. ¿se escucha? Te Sí. escuchamos, te escuchamos. Bueno, primero, Iván, muchas gracias por la presentación, me encantó. Y te hago mi pregunta de una. Era esto relacionado con lo último que dijiste de qué pasa si yo quiero asumir los riesgos, sabiendo que hay una pandemia, estoy informado y sin embargo quiero asumir los riesgos porque tengo 22 años y no quiero dejar de vivir. Eh, Primero me preguntaría desde lo ético, ¿por qué me lo pueden prohibir? O sea, que bajo qué argumento moral puede venir un gobierno a decirme a mí que no puedo hacer las cosas que yo quiero. Y segundo, ¿qué puedo hacer yo? Entiendo que recién respondiste la desobediencia civil y eso, pero más allá de eso, ¿qué acciones puedo tomar si está la policía en la calle y no quiero tomar el riesgo de que me metan preso? Aunque a lo mejor en la realidad no pasa, eh, entiendo que las leyes dicen que si yo salgo después de las 8 me pueden retener y sacarme el auto o ponerme alguna multa. Bueno, Andrés, muchas gracias. He visto a Gloria Álvarez en el público, me siento distinguido. Gloria, un saludo muy grande. Ahora, si querés, por favor, comenta algo. Pero vuelvo a lo de Andrés.
Mira, está buenísimo lo que vos planteás, además tu caso. Lo quiero personalizar, pero te voy a dar una respuesta para que pensemos, digamos, toda esta complejidad. Hay liberales muy distinguidos que dirían, no, mirá, Andrés, yo no sé si vos tenés el virus o no, y que vos estés en la calle le impone a los demás un riesgo, por lo cual te convertís en un agresor, violás el principio de no agresión que los libertarios sostenemos, y por tanto es lícito que se use la fuerza contra vos. Y digo esto porque no es mi posición, pero bueno, hay algunos liberales que la tienen. Algunos liberales que la tienen. Yo diría, no, esto no es así. Esto no es así porque yo no sé si Andrés tiene el virus o no, pero él está haciendo una vida normal. O sea, él no tiene un arma y viene a mi casa y me la apunta en la cabeza y me dice, dame toda tu plata. Eso es una agresión. Hay una voluntad deliberada de ir a dañar a otro, cosa que no es tu caso. A lo sumo, habrá un accidente en el cual vos, sin ni la más mínima intención, contagiaste a alguien, si es que tenías el virus, ¿sí? Por eso digo, si hubiera una denuncia penal en tu contra, hay que ver lo que dice el juez, porque por ahí el juez dice, bueno, a ver, ¿y quién denuncia? Y denuncia a María Mercedes, que tiene 50 años y sobrevivió, pero la pasó muy mal con el COVID y quiere que Andrés le restituya el daño. Y por ahí el juez dice, bueno, está bien, sabe que está bien, señora María Mercedes, usted, digamos, tiene un caso, está bien lo que dice, pero Andrés no tenía idea. Además, Andrés estaba sentado en el colectivo adelante y usted decidió sentarse al lado, podría haberse ido hasta el final de la cola, o podía no haberse subido a ese colectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a determinar un juez? El gobierno ya determinó de antemano, no, Andrés es culpable, que se quede en su casa y que se quede María Mercedes y todo el mundo se queda en la casa, ¿sí? Entonces, no está bien, porque, y ahí voy a una última consideración sobre esto, el teorema de Coase. Ronald Coase trata las externalidades, que sería el problema de que, bueno, Andrés, sin querer, yendo a una fiesta clandestina, contagió a María Mercedes, que estaba ahí al costado, pero fue sin querer, entonces fue una externalidad, fue un efecto externo de su actividad. Y Ronald Coase dice, ojo, porque el efecto no es Andrés daña a María Mercedes, sino María Mercedes también daña a Andrés. O sea, ¿qué es mejor? ¿Que María Mercedes no se contagie o que Andrés pierda su libertad? Hay dos derechos que están en pugna y hay que ver qué es lo que pasa de última, ¿no? Y hay que ver cuánto derecho tiene una persona a no contagiarse de un virus, ¿sí? Y para cerrar, ¿qué puedes hacer? Ahí hay que hablar también con abogados que tengan bien la ley en la mano y que sepan de qué tipo de sanciones hay en este último decreto. Pero bueno, nada, va por ese lado. Creo que es una pregunta más para un abogado que la tenga más clara en términos de saber y estar perfectamente resguardado si viene un policía. Yo, si viene un policía, le diría, si se pone heavy la cosa, le diría, no, disculpe, no se haga ningún problema, vuelvo a casa. Y volvés a tu casa y salís por el otro lado. Ya está. Estás dando buenos consejos, Iván. Bueno, antes de seguir con las manos levantadas, voy a leer algunas de las preguntas que tenemos acá. Andrés Thompson preguntaba si hay algún número de qué porcentaje del mundo actuó de manera lógica, de forma lógica. Sé que tenemos el ejemplo de Taiwán, no sé si estás saltando, digamos, si tenés información de cómo manejó el tema Taiwán, pero básicamente desconfiando del comunismo chino, de cómo mantenían la información, empezaron a testear, creo, de entrada y prohibir digamos, el ingreso de gente que provenía de China, pero no sé si vos tenés algún dato más sobre eso. Lo que pasa es que de vuelta ahí, ¿no? Digamos, por ejemplo, el libro de Sebrelli, que se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable, dice, bueno, hay países que han manejado esto muy bien, como por ejemplo Suecia, como por ejemplo Nueva Zelanda lo manejó impecable, ¿no? Y yo digo, bueno, Suecia puede ser, pero Nueva Zelanda tiene una política donde se aisló completamente de cualquier visita extranjera. Y a mí eso me parece inadmisible. Porque, de vuelta, digamos, suspendiste todas las visitas extranjeras, fundiste a todo el sector comercial del turismo internacional y para evitar que la gente se contagie. No sé, entonces no corresponde. Por más que te vaya bien en los números lo sanitario, hay un costo ahí que es muy grande de asumir. Entonces no debería ser asumido, no debería haberse tomado esa decisión. Lo que yo diría para responder esa pregunta muy concretamente
es ir a ver el índice que se llama Stringency Index, de la Universidad de Oxford. Y eso está en una página que se llama Our World in Data. Vos pones ahí Stringency Index y vas a ver, y podés elegir al país que se te ocurra y poner ahí y ver cuántas restricciones tomaron. ¿Cuál es el mejor? El que tomó menos restricciones. El que más bajo llevó el índice. Así que ahí está. Ahí te diría que esos países son los más lógicos, dentro de la no lógica de todo esto. Antes de seguir también con las levantadas, perdón, pero tengo muchas preguntas por todos lados. Acá Esteban pregunta, ¿se podría haber hecho un manejo desde el cálculo económico y probabilístico para evitar un cierre tan severo? ¿Existen herramientas para esto? Buenísima pregunta, y yo te diría que en realidad pasó lo contrario. O sea, las medidas se tomaron con un montón de modelos matemáticos detrás. Un montón de cálculo de datos agregados, y recién estaba leyendo algunos artículos sobre este tema, ¿no? Externalidades, cómo combatir, y la cantidad de econometría y matemática que había detrás para decir, bueno, esto va a ser mejor, o sea, y a favor de las cuarentenas, ¿no? Esto va a ser mejor porque yo restringo acá y entonces tengo menos muertes, y si tengo menos muertes eso vale más que lo que me cayó un poquito el PBI. O sea, la verdad me parece que la matemática y el cálculo probabilístico acá estuvo como al servicio de las cuarentenas. Ahora, obviamente que tenés otra bibliografía que está, digamos, en contra de las cuarentenas, ¿no? Hay un artículo de Robert Barro, que es un famoso economista, donde muestra que la gripe española fue 98%, no, perdón, fue 10 veces más mortal, ¿sí? O sea, la gripe, el COVID es 98% menos mortal de lo que fue la gripe española. Y sin embargo, tenemos crisis económicas que son de más del doble de las crisis que se vieron durante la gripe española. Entonces la diferencia está explicada por la cuarentena. Entonces los números es como que te dan a favor de otro approach. Pero bueno, eso te diría. Número podés armar para todo, a favor y en contra. Pero otra vez es una manera un poco de colectivizar, no sé, el número me da a favor de que hay que hacer cuarentena, entonces vemos las libertades de otros. En definitiva sigue siendo un approach bastante colectivista. Irina Trofimova, si estás para hacer tu pregunta. Hola, hola, muchas gracias por atenderme. Sí, mi pregunta va a ser corta, de hecho tengo dos preguntas. La primera, mencionó en principio de su discurso la cantidad estadística, ¿no?, de los muertos de COVID y de contagios. Pero mi pregunta es, ¿realmente sabemos si los números son reales o no? Y no sabemos, de hecho, los métodos con que estaban colectando esta data. Por eso, en mi opinión, de hecho, no sé, eso quiero escuchar también de usted, su opinión. Si realmente tenemos la información verdadera al respecto de estos casos de muertes y casos de contagios. Y también me gustaría saber su opinión sobre el rol de medios de comunicación en realmente cubrir este tema. Porque realmente este miedo y esta culpa que nos inyectaron a la mayoría, no voy a decir a todos, pero realmente se podría manejar diferente si los medios de comunicación no tuvieran tanto, ¿cómo se llama? Cover, no sé cómo decirlo. Gracias, Irina. Bueno, lo de los números. Bueno, mi respuesta será que no sé si los números son reales o no. Yo los tomo de esta página, Our World in Data. ¿Por qué confío en esta página? Y porque es prestigiosa, porque es muy consultada. La página toma datos oficiales, toma datos que publican los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, toma los datos del Ministerio de Salud de la Argentina. ¿Y eso es confiable o no? Mira, imaginemos que no fuera confiable. Igual en base a esa data que tenemos, se puede armar el caso en contra de las cuarentenas. Entonces, digamos, si los números fueran peores, creo que habría interés del propio gobierno de mostrar números peores para decir, che, cumplan la cuarentena, cumplan con los confinamientos, porque esta crisis es muy grave, ¿no? Digamos, de hecho, lo que uno ve permanentemente en el gobierno y en la prensa es una situación de alarma y de alarmismo, y de hay que alarmar, o sea,
obvio, hay una pandemia, es grave, sí, pero la hacen muchísimo más grave, lo que decíamos antes, ¿no? Digamos, hay que entender de probabilidad y estadística para no estar paranoico con esta cuestión y muerto de miedo. Porque bueno, digamos, es un riesgo que existe, pero es bajo de contagiarse y morirse. Entonces, digo, los datos yo creo que son confiables, pero incluso si pensamos que no lo son, creo que se puede hacer un uso de ellos en donde se puede demostrar el costo que ha tenido todo esto en comparación con lo bueno que se ha hecho en términos de salud. Y sobre los medios, claro, a mí no me gusta el rol que tienen los medios, pero no deberían tener ningún otro. O sea, yo entiendo perfectamente el rol que tiene la prensa. La prensa necesita vender. Y una estrategia fantástica para vender es apelar al miedo. Y algo que pasa... Y entonces cuando hablan de cosas que generan miedo, generan más audiencia. Y entonces es razonable lo que ocurre. Me basta entender. ¿Y cuál es mi actitud frente a eso? Consumo más Netflix, veo más Twitter y veo películas en lugar de ver tanta prensa y noticias y demás. Digamos, hay que saber balancear para también estar bien de la cabeza, porque si no te vuelves loco. Digamos. O haces tus propias investigaciones en vez de escuchar tanto lo que dicen todos los periodistas, ¿no? Antes de ir a Santiago, que está con la mano levantada, voy a leer una pregunta acá del chat. Mini pregunta: ¿a un gobierno colectivista, para el que el individuo es un engranaje de la máquina estatal, le puede interesar genuinamente salvar la vida de los ciudadanos? Bueno, qué buena pregunta. O sea, yo no tengo una mirada tan, tan mala de todo político, ¿no? Entonces diría, creo que hay políticos que tienen genuinos intereses que creen que son lo mejor para su país. Entonces, yo conozco al candidato a intendente de San Isidro, Marcos Hilning Olson. ¿No? Creo, María, vos también lo reconoces. Marcos es un tipo honesto, con buen corazón, que quiere que al país le vaya bien. Claro, no es un colectivista. Pero el colectivista, ya sea de izquierda o de derecha, quiere lo mejor para su nación, ¿no? O sea, el izquierdista quiere terminar con la injusticia que genera el capitalismo. Y la derecha quiere, no sé, terminar con las naciones que atacan a la propia nación, o las religiones feas, no sé. Pero todo eso es por el bien común, y el bien común se supone que es la suma de todos los bienes. Entonces, en fin, a lo que voy. En ese marco, creo que sí le interesaría salvar la vida. Ahora, dicho todo esto, como para ser también de abogado del diablo, también te diría que, bueno, que hay una cuestión política acá. Hay una cuestión política de que nadie quiere ser el presidente de los muertos. Hoy hablaba con una amiga que me decía que Bolsonaro era un genocida. Entonces, o sea, que además Bolsonaro, digamos, Brasil tiene un montón de restricciones a la movilidad. No es que Bolsonaro publica en los diarios, salgan, hagan fiesta, no, tampoco es eso lo que pasa, ¿no? Pero bueno, si fuera ese el caso, una cosa es que la gente muera de un virus y otra cosa es que la gente muera por un programa gubernamental que los extermina. O sea, no se puede hacer semejantes comparaciones gratuitas, ¿no? Pero nadie quiere ser el presidente del muerto, ¿no? Nadie quiere ser el presidente de yo no tuve mi respirador. Y la respuesta ahí razonable es, y sí, no tuviste tu respirador, no nos dio abasto el sistema, enfrentamos una crisis fuera de lo común, en donde cada uno tiene que tomar las mejores medidas dentro de lo posible, pero no vamos a agravar el problema nosotros, reventando el gimnasio, reventando el café, reventando el sistema educativo y cerrando la parrilla del pobre tipo que en realidad ni siquiera tiene una parrilla, tiene un tacho y hace un choripán para que coman la gente del barrio. Es agravar el problema. Entonces, pero no, ningún político te va a decir eso, porque ahí sí juegan los incentivos de la política, que son bastante perversos en este caso, ¿no? Entonces ahí sí que hay un cálculo político que juega muy en contra de la libertad, sin duda. Gracias, Iván. Santiago Molina, que estás con la mano levantada, adelante. ¿Se me escucha?
Bien. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Saludos a todos los participantes. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta va más que nada referida a lo que puede pasar en el futuro. ¿Vos crees que ante esta circunstancia de pandemia, y viendo que quizás no sea la última vez que tengamos una pandemia, sino posiblemente haya muchas otras más y quizás más letales, y dado el desastre que producen las cuarentenas en lo económico, ¿vos crees que la gente en su psicología va a empezar a ver con más afinidad las ideas de la libertad, o vamos a ir a un colectivismo más duro todavía? Qué buena pregunta. Al principio de esto yo dije algo así como que no iba a cambiar nada, que los enemigos de la libertad iban a ver esto como una prueba de que la libertad fracasa y que se necesita el Estado y que se necesita la presencia del gobierno, etcétera, etcétera, y que los liberales íbamos a decir, bueno, no, a lo sumo en algunas circunstancias particulares sí, pero en la generalidad no transformes la excepción en la regla, ¿no? Que bueno. Hoy, la verdad, estoy más preocupado. Veo un mayor rol del Estado en cualquier ámbito, porque no es solo te restringir la actividad. Es algo que alguna vez explicó Mises. Una intervención lleva a otra y a otra. Entonces ahora te restringí la actividad, te subsidié porque si no te quedabas sin laburo, te controlé los precios porque si no había mucha inflación, te prohibí vender barbijo. Bueno, entonces ya hay como miramos al Estado para lo primero, después miramos al Estado para todas las consecuencias indeseadas de esa actividad del Estado. Entonces el Estado ahora está como adelante. ¿Puede esto generar una reacción en favor de mayor libertad? Me parece que es difícil saberlo, no creo que nadie tenga la respuesta. La última elección en Ecuador dio que ganó Guillermo Lasso, un banquero, discurso liberal, o sea que vos dirás, bueno, será que por ahí pegó esto. Bueno, pero en Perú tenés a una candidata de izquierda. Acá hay cierta reverdecer liberal, pero no está claro que vaya a ocurrir. Así que no sé, obviamente, toda acción genera reacción, pero no me queda claro qué va a pasar para adelante. Acá justo Catherine comenta, es una pregunta, pero dice que todavía no leyó La Rebelión de Atlas, pero leyó varias reseñas sobre el libro. Dice, tanto intervencionismo por parte del gobierno, ¿no terminaremos en un escenario como el descrito en el libro anteriormente en La Rebelión de Atlas? Yo digo, por ahí no sería una mala idea terminar así, ¿no? Porque sería finalmente que todos nos diéramos cuenta de cómo el Estado poco a poco va restringiendo nuestras libertades. No sé si querés comentar algo al respecto, pero no sería un final. Desde ya, pero viste que también esta idea de, bueno, cuanto peor va esto, seguro que cambiamos para el lado que queremos nosotros. Y a veces sale para el otro lado, digamos. En la crisis del 2001, que todos los liberales interpretamos como una crisis del Estado, de gasto público, de déficit fiscal, salimos para el lado del kirchnerismo, digamos. Entonces, y fue la peor crisis, y bueno, y seguro que ahora aprendemos la lección, y no pasa. Entonces, y sobre la rebelión de Atlas, bueno, parece que Argentina es un poco el ejemplo de eso. O sea, acá hay una rebelión de Atlas todos los días, porque todo el tiempo está cerrando una fábrica, un empresario se cansa, se va del país, o directamente cierra la llave de su negocio, se pone a hacer otra cosa, pero eso va, viste, es como una muerte lenta, lo que es más triste por ahí. Lo que yo un poco sostengo es que hay justamente el rol del Ayn Rand Center, ¿no? Tratar de cambiar un poco las bases y los cimientos para que cuando se genere un cambio real y a largo plazo, y no estos círculos y ciclos de crisis que venimos viviendo en toda la región. Miguel Ángel Mora tenía una pregunta ahí, tenía la mano levantada. Miguel, adelante. ¿Estás ahí? Ahora lo veo oscuro. Sí, ¿qué tal, Iván y María? Un gusto. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que hay políticos que son inteligentes, gobernantes que son inteligentes, no en Argentina, ¿no? Pero en todo el mundo. Yo pienso que muchos gobernantes han pedido asesoramiento a muchos médicos y muchos médicos han asesorado de distinta forma. Pero la mayoría de los gobernantes utilizó al médico que le asesoró
generar acciones en contra de la libertad. ¿Vos creés que ese hecho está en función de su mentalidad colectivista? Porque me imagino, conozco médicos que han asesorado de otra forma. Buen punto, ¿no? O sea, es como, bueno, me voy a meter en algo más polémico, así que no lo voy a decir, pero digamos, claramente esta no es la visión de los médicos. No es que todo médico piensa que hay que encerrar a todo el mundo en su casa o frenar la actividad de 8 a 6. Digamos, y mucho menos los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Que tienen más esta idea de salud integral. Entonces, claramente que no debe ser una visión monolítica, debe haber otros. Pero bueno, tal vez me voy a repasar un poco lo que digo, hay incentivos políticos a intentar a toda costa no ser el presidente de los muertos, ¿sí? El de me colapsó el sistema sanitario, ¿sí? Cuando de vuelta no sería responsabilidad del gobierno. O sea, yo le quito responsabilidad al gobierno en un colapso sanitario. Por supuesto, podría haber testeado mejor. Si Argentina fuera un país más rico, tendríamos mejores hospitales, desde ya. Pero vino un virus, entonces listo, ya está. No es que es culpa de Alberto Fernández que haya un virus, o de Putin, o de Trump. Entonces, este es el incentivo político. Bueno, y creo que igual también hay una desconfianza en la política, más en la política latinoamericana, y justo ayer circulaba un gráfico sobre qué piensan en determinados países sobre el libre mercado, y en Argentina teníamos la opinión menos favorable sobre el libre mercado. Así que un político que diga, voy a suspender la libertad por el bien de la salud y el Estado te cuida, es como un win-win, ¿no? Desde el punto de vista político. Y eso fue lo que le pasó a Alberto Fernández en los primeros 2 meses de la cuarentena. Era el presidente con mejor imagen en todo el continente. Hasta que empezaste a padecer los costos de esta medida, ¿no? Pero bueno, sí, claramente que acá la decisión siempre es política. La decisión siempre es política. Y tiene en cuenta los votos, además de todo lo demás. Antes de la pregunta de Gloria, tengo una escrita acá, hace un ratito, que pregunta, Eva pregunta, ¿cómo argumentar el tema de que ya se llenaron los hospitales y la única solución es de encerrar a todos? En Europa es el argumento que termina de convencer a la gente que hay que estar encerrados. Sí, tremendo. O sea, ahí de vuelta está la cuestión del paternalismo, ¿no? Imaginemos que mañana nos dicen, no hay camas en los hospitales. Te vamos a atender en la vereda del Hospital Fernández. Bueno, está bien, es la situación a la que nos enfrentamos. Entonces, ahí decidiremos si seguimos yendo a trabajar, si vamos a jugar al tenis, si nos vamos a tomar un café, o si no lo hacemos. Y si lo hacemos, y caemos en una situación en donde nos tienen que atender en la vereda del Hospital Fernández, ¿por qué la culpa va a ser de otro y no va a ser mía? Que tomé la decisión de actuar sabiendo el contexto en el que actúo. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece interesante lo que dice la pregunta, que es, eso hace convencer a la gente de que está esta cuestión como de una empatía, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero que a alguien le pase esa situación. Pero la empatía también tendría que ser, bueno, pero deja que esa persona decida. Digamos, hay como un desconocimiento de eso, ¿no? A veces pensar en el otro es problemático, porque ¿por qué no le preguntas a los otros? Un tuit que retuiteé que me pareció buenísimo, de Juan Pablo Largente, un amigo de hace mucho tiempo, él decía, si me agarra COVID, si me internan, si me tienen que intubar, si esto, si lo otro, no me usen de excusa para encerrar a los demás. Y es un poco esto, o sea, preguntémosle a la gente, digamos, a los que queremos cuidar. ¿Quién le preguntó a los abuelos? A los abuelos, que es a los que tenemos que cuidar. ¿Quién les preguntó si querían que me encerraran a mí para cuidarlos a ellos? Por ahí el abuelo decía, no lo encierres a Iván, no la encierres a María, no encierres a la gente, yo me encierro solo. O no, y asumo el riesgo. Pero joder,
Bueno, eso. No te pongas nerviosa. A ver, no te pongas como Milei. Me apasiona porque me sorprende ese tema, me sorprende. Voy a cerrar con vos, Gloria, la pregunta, pero antes, justo Daniel Fonseca hace un buen comentario. Dice, creo que el Estado prohíbe, aunque uno decida asumir los riesgos, porque entre sus fines está garantizar la salud como un derecho. Entonces, el tema también habría que pensarse de ese modo, ¿no? Si la salud es un derecho y el Estado tiene que proveerla, entonces de alguna manera justifica todas las acciones que están dando. El tema que nos tenemos que preguntar es si la salud es un derecho, pero lo dejo como un tema para un nuevo webinario que está bueno para tratar. Totalmente. Gloria, adelante, última pregunta del día porque nos quedan 4 minutos. Gracias, Mary. Gracias, Iván. Pues yo, aparte de hacer una pregunta, Iván, quería enfatizar 3 cosas que fueron la desgracia en esta pandemia. La primera es que se nos mintió desde el principio. Y quien quiera ver los paralelismos con Chernobyl y cómo llegamos a estos desastres, lo puede ver. No se pueden tomar buenas decisiones de salud cuando desde el principio se nos mintió. Y había, a propósito, digamos, maneras de ocultar lo que este virus hacía desde la dictadura china. Y ojalá como Chernobyl contribuyó a la caída del muro de Berlín, el coronavirus contribuya a la caída de la dictadura china por los crímenes contra la humanidad que cometieron, escondiendo desde un inicio de qué se trataba esto. Lo segundo es de que la mejor salud es la preventiva. Y te defiende del coronavirus, lo único que te defiende del coronavirus es tu sistema inmunológico. ¿Cuántos gobiernos enviaron a la gente a encerrarse en condiciones donde su psicología y su salud física se iban a ver completamente afectadas, en lugar de decirle a la gente, vaya y consuma alimentos que suban su sistema inmune, vaya y haga ejercicio, esté en contacto con la naturaleza, suba sus defensas, porque solo tus defensas te van a defender del coronavirus. Ni Trump, ni Putin, ni ningún gobernante pueden hacer por tu salud lo que tu propio sistema inmune puede hacer. O sea, qué mejor individualidad, digamos, que esa. Y tercero, no había razón para poner como sinónimos distanciamiento social con encierro. Era perfectamente válido distanciarse humanamente sin encerrarnos y sin castigar la economía. Entonces, creo que esas 3 cosas es lo que la pandemia no debería de llevarse y analizarlas. Y Iván, yo te agradezco por dar este análisis económico bastante objetivo, porque creo que o sea, es bastante empata con lo que Ayn Rand decía. Tenemos la realidad, podemos negar lo que la realidad nos está enseñando, pero no vamos a poder ignorar las consecuencias de negar la realidad. Y eso es lo que le ha pasado a la mayoría de los gobernantes, han estado ignorando la realidad. Ahora pregunto yo, ¿y cómo lo ves tú después de un año de encierro? ¿Crees que los votantes de esos presidentes paternalistas están hoy más dispuestos a poner la salud en sus manos? A decir, de mi sistema inmune me encargo yo. O sea, como ese tuit que decías, no me usen a mí como excusa para encerrar a otros. ¿Ves tú que tal vez esas personas que hayan levantado un aprecio por su libertad vayan a tener opciones en el futuro? Gracias Gloria por el comentario, siempre muy interesante, y bueno, por tu pregunta. Mirá, yo por esto decía que acá la decisión siempre es política. Algo interesante que pasó en Argentina, allá por agosto, septiembre, octubre, es que las muertes crecían, o sea, empezamos a llegar al pico de contagios y de muertes, pero el gobierno al mismo tiempo iba aflojando la cuarentena. Entonces, ¿cómo era esto de que vos me estabas restringiendo la actividad para proteger la salud y ahora estabas abriendo la economía en el peor momento de la pandemia? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué explicaba eso? Que la gente estaba absolutamente agotada de la cuarentena. Ya no le preocupaba, ya no tenía miedo al coronavirus. Las encuestas mostraban, al principio de la pandemia, miedo al COVID. La gente tenía miedo al COVID. Como no entendía de qué se trataba, pensaba que se iba a morir. Y eso empezó a caer en la escala de las preocupaciones y empezó a subir la inflación, la inseguridad, la falta de trabajo.
Entonces, respondiendo a esa demanda política, abrieron la economía cuando estallaban los contagios. Entonces, digamos, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, porque al final es todo un cálculo político. Hoy el presidente de Argentina tiene una imagen muy baja, está pasando una pelea política en estos momentos en donde el presidente dice, hay que proteger la salud, tenemos una segunda ola brutal, hay que reconocerlo, está fuertísima la segunda ola, hay muchos muertos, hoy el número de muertos fue el más alto desde que empezó esto en 2020, o sea, el más alto, y los contagios también son muy altos. Y dice, tenemos que cerrar, y dijo, vamos a cerrar las escuelas, cosa que durante todo el año pasado se había como generado el consenso de que en las escuelas no había que cerrar. Y el jefe de gabinete, o sea, el de la ciudad de Buenos Aires, dijo, no, quiero mantener las escuelas abiertas. Esto era impensable el año pasado, porque el miedo principal era el COVID. Ahora hay un miedo pero si los chicos se quedan sin trabajo, entonces hay una lucha política. Yo soy el de la salud, yo soy el de los chicos en la escuela, ¿no? Pero bueno, empieza a aparecer, vos por ahí preguntabas más sobre, seguramente ahora la gente quiere la libertad, más o menos, pero empieza a aparecer que por lo menos ya no es solo importante la salud, es importante que los chicos estén en la escuela, el laburar, tener el bar abierto y demás. Y para cerrar, yo cuando escuché que Alberto Fernández volvía a tomar una medida tan dura como la de cerrar las escuelas y poner un toque de queda a partir de las 8 de la noche, pensé, Alberto es un cadáver político. Este presidente no vuelve a ser reelegido nunca más. Bueno, hoy tal vez lo repienso, pero me parece que esto pasa, o sea, es una medida que hoy por hoy es muy impopular, más allá de que obviamente hay muchos sectores que les parece bien, pero yo creo que es mucho más impopular de lo que fue antes, ¿no? Y eso va a generar un cambio político en Argentina. Y yo creo que otra de las cosas que va a pasar es que la gente está cansada de obedecer, entonces va a terminar desobedeciendo estas medidas. Y otra mala imagen para Fernández es justamente que la gente ya haya perdido tanto el respeto que desobedezca un poco sus órdenes. Con lo cual, o muere por una o muere por otra, pero creo que ya no tiene mucho futuro. Y perdón que nos sé que hay gente de toda América Latina, nos enfocamos bastante en Argentina, pero por ahí lo que más tenemos a mano. Yo una de las cosas que saco como positivo de todo esto, a ver si comparten conmigo, es que, por ejemplo, el tema de las escuelas públicas. Yo en el fondo no sé si quiero que vuelvan a abrir las escuelas, porque lo que tenemos en Argentina es un sistema económico, por lo menos el público, tan colectivista y que les enseña a la gente a no pensar y a pensar que justamente que todos somos una masa informe, que yo creo que una de las cosas que sí dio lugar la pandemia es que la gente tomara un poco la educación más en sus manos, ¿no? Y que se dé cuenta que puede educarse a través de internet, que puede elegir lo que quiere estudiar. No sé si todo esto traerá un cambio educativo, pero si lo trae, bueno, veámoslo como el lado positivo de una mala situación. Nos hemos quedado sin tiempo. Iván, si quieres dar un último mensaje acá a la gente. No, muchas gracias a Algo todos positivo, los por favor. presentes. Bueno, no, gracias a todos. Obviamente que siempre vamos a salir adelante, digamos. Y también de esta vamos a salir adelante, hay que tener ánimo y confianza. Y bueno, nada, gracias por participar, gracias a vos, María, por la invitación, a Gloria por estar presente y al resto de los presentes, que por ahí no los vi a todos, pero bueno, muchas gracias por el tiempo, espero que les haya interesado. Bueno, los esperamos. Primero a vos, Iván, muchísimas gracias por el tiempo, me encantó la charla, te vamos a invitar nuevamente para hablar más de estos temas. La vamos a tener también a Gloria Álvarez el 13 de mayo en una próxima mesa redonda que va a contar un poco su puerta de entrada a las ideas liberales y van a tener también mucho tiempo para hacerle preguntas. Y la semana que viene, para los que son miembros del Ayn Rand Center, y los invito a hacerse miembros en aynrandlatam.org/donar, a partir de los $5 por mes, muchachos, pueden lograr un buen impacto. Vamos a tener también el workshop de Vivir Objetivamente con cómo manejar la ansiedad en un momento clave en el que todos estamos un poco ansiosos. Así que gracias a todos por la participación, los veo entonces la semana que viene y nada, a subir el sistema inmunológico. Total, Gracias, Iván. Gracias, María.